Hemos estado hablando del rompimiento. Y esos días subíamos con Germán y el pastor Tito a la montaña. Y el primer día llegamos pidiendo perdón por nosotros como levitas. Y yo como pastora. Porque no puede haber rompimiento. Entonces yo comencé a orar. Y el Señor me dijo: los falsos profetas siempre están hablando de bendición, de cosas así. Y entonces el pueblo quiere que yo bendiga todo. Pero dile a la iglesia la misma palabra que te hablé el domingo, que quiero que vuelvan al primer amor y que se vuelvan apasionados, para que venga un rompimiento. Y la iglesia sabe cuando necesita un rompimiento. Nosotros como padres sabemos cuando necesitamos un rompimiento. Y no solo la iglesia necesita un rompimiento, la nación, los matrimonios, los empresarios, los ministerios, los pastores, los profetas. Pero Dios está hablando para esta casa de un rompimiento sobre nuestras vidas. Y si viene para nuestras vidas, es para nuestras casas. Y si viene para nuestras casas, para la visión que Dios le ha dado. Como empresarios, como visionarios, como emprendedores. Y ese rompimiento no solo va a venir cuando nosotros lo provocamos. No solo viene a nuestra vida, viene al territorio, viene a las finanzas. Necesitamos nosotros que Dios haga algo sobrenatural en nuestra vida. Necesitamos un rompimiento, como en los días de Isaías. Digo, voy a ir y voy a buscar qué paso sigue después de la muerte del rey. Y entonces en la búsqueda vino un rompimiento, que vino la búsqueda cuando parece que todo está muerto. Y entonces lo buscas. Hay un despertar. Hay un despertar. Isaías dijo: en el año que murió el rey me levanté, entré a buscar al Dios de Abraham. Y entonces miré. ¿Por qué miró? Porque antes estaba dormido, quieto, reposado. Pastora, y usted no se aburre de predicarme de lo mismo. Soy responsable. El profeta profetiza y saca al pueblo del estado anémico. Isaías entró al templo ese día y después de esa experiencia salió y le dijo: pueblo de Israel, cuando entré en el templo me sentía inmundo, sucio y culpable, pero tuve una experiencia. Y cuando la presencia entró, todo llenó de gloria. Cuando Isaías había visto eso, diga, el rompimiento me lleva a ver cosas que nunca antes miré. Me saca del lugar donde estaba. Quizás alguien vino aquí pensando que Dios te va a matar o culpándote. Ahora la palabra rompimiento les hablaba que tiene que ver con abrirse una brecha, con hacer una rotura, con dar los primeros pasos venciendo un tipo de resistencia que se te opone al destino profético, al propósito. Tienes que caminar aunque el enemigo te haga resistencia. Tienes que romper aquello que se opone, aunque parezca que está duro el muro. Tienes que abrirte una brecha, tienes que seguir, porque el rompimiento tiene que ver con hacer resistencia, con seguir avanzando, venciendo y seguir a alguien hasta derribarlo. Por eso Dios le dijo a Jeremías: yo te pongo en este tiempo para que arranques, para que destruyas,
para que edifiques, para que derribes y para que plante a alguien en esta casa. Un matrimonio, un joven, anciano, necesitan un rompimiento, abrir una brecha, hacer una rotura, dar los primeros pasos, venciendo al que te pone resistencia y seguir a algo, a alguien, seguir al enemigo y derribe. Porque el enemigo siempre, no es desde hoy, es desde el día que Dios en la eternidad decidió hacer algo en la tierra y dijo, cuando miró la tierra que estaba desordenada, yo voy a crear al hombre a mi imagen y conforme semejanza, y le voy a dar dominio. Pero el diablo desde ese día dijo, poner resistencia, y le puso resistencia a todo lo creado. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Aprender a pelear, a avanzar, a romper, a destruir, a abrirnos un mundo, a no quedarnos ahí, porque si nos quedamos ahí no logramos un rompimiento. Por eso la palabra de Dios para los profetas fue fuerte. Y entonces los profetas lo transmitían al pueblo y el pueblo se enojaba. Y yo ya no quisiera seguir hablando de rompimiento, pero tengo que seguir hablando. Tienes que abrir una brecha. Tienes que... No es que yo no miro nada, tienes que seguir rompiendo. Hay maldiciones familiares ancestrales que hemos venido arrastrando. Y siempre cuento, cuando yo comencé a hacer mi casa, literalmente, físicamente, espiritualmente, me cansaba cada día. Y yo, desde que comencé con esa casa, sentía que tenía en la frente. Comencé a sentir primero como dolor, como llagas, hasta que un día yo me tocaba y me sentía como una callosidad en mi frente. ¿Y sabe por qué? Porque cada día estaba rompiendo con una fortaleza de miseria y de escasez, con algo que el enemigo había escrito en contra de nuestra familia. Entonces hay alguien como pueblo aquí, un primogénito, alguien que vivió en estrechez y que dice, yo hoy me paro, me hago una rotura y voy a salir del otro lado. Alguien puede ser el primero que haga algo en la familia. Alguien puede ser el primero que se abra una brecha, que provoque un rompimiento. Alguien tiene que hacerlo. Y cuando yo estaba construyendo, ninguno de mis hijos tenía casa. Y la pobreza estaba ahí. Y estábamos todos en la misma casa, menos Carlos, mi hermano. Y óigame bien, estábamos bien. Según todos, estábamos bien. Porque la gente te gusta ver estrecho en la misma casa. Alguien que se levante para que haga algo diferente. Y una y otra vez la difamación, la habladuría. Porque el diablo te pone resistencia. Te quiere opacar la visión, el destino y el propósito. Y todos ustedes nacieron para hacer historia. Todos ustedes nacieron para pasar al otro lado. Todos nacimos para que se cumpla. Y yo los haré reyes y sacerdotes. Pastora, ¿qué está pasando? Es que nos conformamos, nos acomodamos, nos quedamos ahí y no queremos causar un rompimiento. Y sentía yo aquello duro en la frente.
Y luego comencé a tener persecuciones mentales. Cuando ya iba a cierto tiempo a la casa, claro, era la primera que estaba haciendo lo que dice en el hebreo, lo que es un rompimiento. Y hay rompimientos naturales, financieros, empresariales, pero hay rompimientos espirituales. Y hoy te vengo a hablar de un rompimiento espiritual, que nosotros, espíritu, aprendamos a romper con aquello y no aceptar aquello que te está acostumbrando a vivir como vives, a estar como estás, a sentarte como te sentabas. Incomódate. Semanas estuve aquí trabajando, haciendo hoyos por todos lados. Porque el Espíritu te está incomodando. Y este tiempo de rompimiento, Dios te va a incomodar. Algunos van a estar durmiendo y van a estar soñando con proyectos. A otros les va a venir visitaciones de sueño, de lo que sigue para tu proyecto que no mirabas. A algunos se les va a caer una visión, porque el diablo te había enceguecido. Pastores, ¿y eso qué tiene que ver? Tiene que ver con que Dios está profetizando un tiempo de derribar, un tiempo de activar, un tiempo de quebrantar y hacer una rotura. No nos vamos a conformar. No nos vamos a conformar. Por eso siempre Dios, cuando le habla a Ezequiel, le dice: Ezequiel, yo quiero que te metas. ¿Y qué quieres que haga Dios? Mira, ya me metí al río, ya esto yo no. A las rodillas tampoco me sirven. A los lomos, no. Yo quiero que nades. Levante la mano y diga: para donde Dios me quiere llevar, tengo que perder el miedo a las aguas, a las rocas, al desierto, a las circunstancias, a las amenazas, a la difamación, a la culpa, a todo lo que está pasando en tu vida. Porque cuando Dios anuncia un rompimiento, te está diciendo: agarra lo que sea. Algunas veces necesitamos agarrar armas espirituales y otras veces naturales. Pero es que es lo mismo para que usted provoque un rompimiento, para abrir un zanjo como estos días que yo estuve aquí. Necesita agarrar un asadón, una piocha, una pala, una carreta, una barra, de herramientas proféticas. Entonces necesita ese rompimiento, algunas veces orar, otras veces ayunar, otras veces interceder, otras veces hacer vigilia. Hay herramientas para derribar los obstáculos que se oponen. Diga rompimiento, abrirse una brecha. Diga hacer una rotura. Dar los primeros pasos, venciendo un tipo de resistencia. Seguir a alguien hasta derribarlo, hasta alcanzarlo. Porque necesitamos conquistar y necesitamos dar nuestros primeros pasos venciendo. Y eso tiene que ver con abrirse una brecha para vencer. Alguien se tiene que levantar para vencer a su enemigo. No te vas a dejar amedrentar como en los días de David, que dice que todo Israel estaba amedrentado. Pero David dijo: me voy a abrir una brecha. Y
y le voy a enseñar a este pueblo y al rey que ando cargando una unción de rompimiento que tengo en la mano. No me sirve la vestidura de Saúl, porque en el tiempo de rompimiento no te sirven los milagros del que está afuera, te sirve lo que tú sabes que está pasando, que Dios te lo dio y el enemigo quiere robarte tu conquista. Diga, hoy me voy a levantar. Diga, para vencer al enemigo. Diga, y me voy a poner firme y le voy a hacer resistencia a las obras de las tinieblas. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Sométase y dígale: Dios, aquí estoy con la promesa, con la profecía que me dice, no la he abortado, no la he olvidado. Voy a resistir al diablo y él va a huir de mí. Alguien le da un fuerte aplauso a Dios. Y huirá, y huirá, y huirá de mí, huirá, huirá. Póngale resistencia. Santiago le dijo a la iglesia, al apóstol: someteos a Dios en toda temporada, no se alejen de él, no lo abandonan, resistan al diablo, y cuando le pongan resistencia, él va a retroceder. Cuando le pongan resistencia, él va a retroceder. Cuando le pongan resistencia. Estos días mi hija me decía: mamá, pero es que usted no está cansada. No, no me canso. Desde que no tenía un lempira para esta iglesia, me estuve 21 días en una carpa ahí, en una carpa vieja que alguien pasó y como me miró por las noches y por la mañana con unas cobijas y unos trapos, entonces me regaló una carpa. Y ahí estaba yo, pastor. ¿Y por qué estaba ahí? Porque Dios me dijo: aquí van a venir a depositarte bendiciones. Y algunos me daban 5 lempiras, otros 10, pero le puse resistencia al diablo, que no robara la palabra que Dios me había dado. Después del día 21, que mi hermano me dijo: anda, descansar, es demasiado lo tuyo. Ahí fue donde 3 ángeles me visitaron y me dieron unas escrituras y me dijeron: a partir de hoy aquí te manda el Padre, dice que hoy él te pagará en $. Yo no entendí, pero ese día por la mañana, yo no sé cómo, me mandaron un mensaje: pastora, ahí le mando $300. Después alguien vino y me dio, porque ponle resistencia al enemigo para que no te robe tu promesa. No es que comencé la iglesia pidiendo dinero o vendiendo comida. Nunca Dios me puso ni nacatamales ni comida para hacer algo para esta casa. La dirección fue la misma: búscame, adórame, resiste al enemigo y él huirá de ti. No puede haber movimiento si usted es blandengo, si usted aborta lo que Dios le ha dado, lo que Dios le ha prometido, lo que Dios le ha profetizado. Ponga resistencia. Someteos pues a Dios, dígalo, y resistid. De tu casa, de mi vida, de mis hijos, no importa cuánto tengo que aguantar, soportar, resiste. Y él huirá de vosotros y te enseñará y te mostrará qué está pasando. En estos días que yo estuve aquí, usted pasaba por esa entrada y ni cuenta le daba que estaba a punto de caer en un hoyo. Pero cuando le pones resistencia. El domingo yo comencé a sentir unos malos olores ahí. Pero cuando entré y eso se empezó,
inmediatamente yo llamo a la niña y a mi sobrino y digo, vengan a arrancarme eso hoy, a la hora que sea, a las 10, a las 11, aquí voy a estar hasta que arranquemos eso. Porque mire, ve, usted tiene que ser persistente, enseñarle al diablo que no le puede tocar lo que Dios le ha dado. Y me dijeron, las ferreterías están cerradas y no hay Playboy grueso. Ya voy a llamar yo a una, a otra y a otra. Necesito 9 Playboys. Padre, necesito 9 Playboys de esto. Y voy a ponerle ahí un petate mayor que me traigan de esa cana escuadrada, incubada, no sé cómo le llaman. Y alguien, ay, pastora, tanto dinero. Y es que usted me lo dio. Que me lo dio no dice nada. A nadie llamé para pedirle. Pero como siempre hay alguien que entiende los tiempos, entonces desentendido los tiempos agarro yo de lo que Él pone. Y entonces Dios bien multiplica. ¡Ah, dígale Dios! ¡Dame la unción de resistir! Cuando resista al diablo, Él huirá y comenzará a ver entonces lo que antes no miraba. ¡Rompimiento! No puede haber rompimiento si tú no resistes, iglesia. Y me fui con eso. Arrancamos el piso y en la mañana ya estamos ahí. Vamos a poner este petate que hasta que brinquen 100, 200 aquí. Y luego vamos a hacer hoyos por allá. Esa grava que está subida, vuelvan ahí, hay algo ahí. Y el diablo, yo creo que dijo, yo pensé que le iba a ganar la guerra esta, porque cuando le ponen resistencia, viene el cielo y se te abre, y el cielo se rompe y comienza a enseñarte dónde el diablo se quería esconder para avergonzarte. Rompimiento. Santiago dijo esto porque sabía que la iglesia iba a querer abandonar su llamado, los lugares de conquista, que iba a querer abandonar la profecía, la promesa que Dios había dado. Y les dijo, no pueden ustedes ver un cumplimiento si no resisten. Si no persigues aquello hasta destruir al enemigo y derribarlo. La palabra sabe, habla de una generación de rompimientos. Dice que Judá embarazó a Tamar, su nuera. Y como Dios no es un Dios que vive pensando solo en maldecir, porque ahí en el cielo lo que Él menos nunca piensa en eso para su pueblo. Lo que Él siempre piensa es en lo bueno, en lo puro, en lo limpio, en ensancharte, en bendecirte, en dar, en crear, en hacer, en sorprender la iglesia, para que la iglesia magnifique y manifieste su nombre. Entonces dice que se le murió el hijo a Judá, el primero, y el segundo, y la mujer le pedía el otro. Y le digo, no, es que me lo vas a matar también. Pero un día se disfrutó en el camino, y ella dijo, yo quiero una generación de Judá, yo quiero una generación de Jacob. Te voy a disfrazar como ramera, y en el camino algo me va a ofrecer. Pues sí, porque es que la gente que tiene, hay gente que tiene mentalidad de rompimiento para otra cosa. Hay gente que mire y dice, voy a matar a esta persona, y pasan años y la venganza hasta que lo hace. Porque viene del diablo. Mira, diablo, esto que me hiciste, si me querías que yo odiara, voy a amar. Si querías que no perdonara, voy a perdonar. Si querías que yo no fuera, yo voy a ir. Si querías que yo no hiciera, yo voy a hacer las cosas del Señor. Y usted entonces hace lo contrario y le enseña al enemigo que usted es una generación de rompimiento. Entonces esta mujer Tamar quedó embarazada. Y dice que en el momento de dar a luz, Génesis 38, 27, 30. Y aconteció que al tiempo de la luz, he aquí habían gemelos en su seno. Y sucedió que cuando daba la luz, sacó la mano el uno
Y la partera tomó y ató en su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano dentro del vientre, aquí salió su hermano. Y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Y después de Fares salió su hermano. Su hermano era el que iba a nacer primero. Pero usted imagina, este niño se fue por encima y sacó la cabeza. Dentro de un vientre. Aquel ya iba primero y aquel le quitó la cabeza y le dijo: espérate que salgo yo. Métase ahí. Aquel iba ya. Como cuando usted se tira de los deslizadores, pero aquel ya agarró la cabeza, lo tiró para atrás, con todo hilo lo volvió a meter y él ¡pum! Dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y su nombre Fares. Y después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Entonces nosotros miramos, y Fares significa en el hebreo brecha, uno que trae un rompimiento, uno que trae un rompimiento. Dios hoy quiere soltar una unción de rompimiento, una unción que abra brecha, una unción para romper a tus enemigos. La unción de Fares, uno que abre la brecha, que rompe, uno que destruye las maldiciones generacionales. Qué feo que usted esté aquí y que usted no se pare por su familia. Sería vergonzoso. Todos los días hay una guerra familiar que hay que enfrentar. Todos los días hay una guerra espiritual que hay que enfrentar. Todos los días hay una guerra territorial que hay que enfrentar. ¿Por qué usted cree que cada 6 meses yo me tomo todo el territorio y cierro cada 30 de junio y cada 30 de diciembre en el parque? Lo que pasa es que algunas veces la iglesia desconoce cómo se mueven los demonios. Cada día, todos los días. Cuando usted mire que el diablo está quieto, preocúpese, porque está preparando algo para hacer. Entonces Fares se llama esa generación de rompimientos, esa generación que en todo tiempo van a abrir una brecha, que tienen la capacidad de resistir al enemigo. En esta casa lo que están haciendo es una generación de Fares. Y yo lo creo y lo he creído. Ahora cuando la palabra habla de abrir una brecha, habla de romper, de quebrar algo y quebrarlo de un todo, de hacerlo pedazos, de separarlo con violencia en las partes de un todo, de arrancar, como ahí donde usted mira ese montón de piedras, arrancamos la grama, arrancamos el lodo, arrancamos las raíces, lavamos ese lugar y le pusimos una roca, algo más firme que lo que tenía ayer. Algo en lo natural nos pone en lo espiritual. El problema es el conformismo y la religiosidad con que la iglesia se maneja. Ay, pero es que la pastora, ¿por qué será que ora así usted? A mí me gusta la iglesia apagadita, mira, apagadita. Bueno, entonces le... No, la generación de todo hace pedazos el campo. Violencia, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan y lo toman por la fuerza. En esta iglesia alguien tiene que traspasar esos límites, tiene que romper cuantas veces tenga que romper y romper toda limitación y todo lo que los limita. El enemigo te pone límites.
una violencia en el espíritu. Y Dios nos ha dado violencia en esta casa. Por eso, aunque usted dice, pastora, no grite, cállese, y que así soy yo. El día que deje de gritar es el día que me fui al cielo. Esa es mi esencia, esa es mi arma. Porque en la escuela no hablaba, toda la vida me humillaba, me pescoceaba, me daba mis zarandeadas y yo no abría la boca. Pero el día que vino el rompimiento, ahora soy como un shofar en la tierra. El enemigo quiere limitarnos. Y algunas veces como iglesia nos conformamos y no nos gusta ser violentos. Y para traspasar esos límites tenemos que levantarnos, porque algo se opone delante de nosotros. Y hay límites en cada persona. Dígale a su hermano, hoy algo quebrar en tu vida. Dígale, cualquier límite va a tener que romperse. Ciclos de miseria, ciclos de enfermedad. ¿Sabe que usted tiene que detectar los ciclos? Mi nietecito nació en septiembre y en el primer año enfermo. Y en el segundo a mí se me olvidó y enfermo en el mes de septiembre. Pero en el tercer año me puse en la brecha, y en este cuarto, en estos 4 años que cumplió, 2 meses antes estaba, no lo vas a tocar. Se rompe el ciclo y va a pasar este año sano, y el cumpleaños de él está sano, va a estar parado, va a estar bueno de salud. Ciclos que el enemigo traza y que tú te conformas. Diga, hoy se rompe ese ciclo que me visita, ciclo de miseria, de enfermedad, de ruina, ciclo de destrucción. Diga, se rompe. Ciclo donde el enemigo te roba la esperanza, te roba la fe, te roba el aliento. Y usted tiene que saber con qué pelea, porque el enemigo aloja algo y hoy tiene que desalojarlo. Que se desaloje de su vida esos ciclos de desánimo que le están estorbando tanto el propósito y el cumplimiento de todo lo que Dios ha dicho sobre tu vida. Pensamientos, ideas que no salen porque Él está alojado. Dígale, hoy rompo todo alojamiento de las tinieblas y lo desalojo en el nombre de Jesús. Sí, porque el enemigo ha tenido ocupado ese lugar que le pertenece a Dios. Así de que dígame, levanto. Dígame, voy a levantar y voy a romper toda barrera que se ha levantado en contra de mi vida, y voy a salir para entrar al lugar del campamento que el enemigo ha tenido ocupado, y lo voy a desmontar y voy a ver un rompimiento. Y necesitamos romper. Pastor, ayuno, oro. Usted no sabe todo lo que hago. Pero hoy está aprendiendo a derribar, a romper y a destruir ciclos de opresión. Hay gente que se va a dormir, pero por la noche usted la escucha llorar hacia el otro lado de su pared, porque está siendo atormentada, visitada por demonios. Nuestros jóvenes, hay días que yo los miro alegre y hay días que los miro triste. Nuestros jóvenes, nuestras familias, sobrinos, porque cada uno de nosotros cuando se casa, uno se casó con alguien que peleaba con la locura.
Si aquí había alcoholismo y ahí había un loco, hay una combinación. Y vengo yo y me caso aquí con un hombre y aquel hombre es ladrón. ¿Con qué va a pelearlo? Ciclos, maldiciones que se tienen que romper. Alguien tiene que levantarse a destruir. Alguien tiene que levantar sus manos para decirle al enemigo: desaloja el campamento de mi familia. Que se rompan las tribulaciones y que vengamos a la libertad en este día. Sabe que usted hoy está sentado, pero óigame bien, ¿cuántos nacieron en un parto normal? Vamos a ver cuántos, porque es que ya los viejitos como de esta edad mía no era por cesárea. Dígame si usted cuando estaba incómodo ahí en esa panza quiso estar ahí. Entre más iba estrechando el vientre, mire, usted iba empujando y empujando y empujando y empujando hasta que salió de lo conocido a lo desconocido. Se abrió una brecha. El día que nacimos con un rompimiento. Nadie nos enseñó, pero dentro de nosotros tenía algo. Usted mismo empezó a empujar el vientre, y entre más iba cerrando, usted más iba empujando. Entonces, ¿qué será que ella fuera del vientre? No volvemos reposados. ¿Usted imagina que en el vientre hay niños que se sientan por los 9 meses? Sentaditos, ahí playa, y van del doctor y está sentado. Y vuelve a ir como está sentado. Y vuelve a ir como está sentado. Y siempre el niño, mire, sentado. Así está la iglesia, sentada. Y entonces viene Dios y dice que venga, y se revienta la fuente. Y cuando la fuente comienza a reventar, ese niño comienza a sentir incomodidad y no hace otra cosa que venir. Y empieza a empujar, porque él sabe que el camino está estrecho y que si no se pone las pilas a ese rompimiento y no abre matriz, se va a morir. Ay, Dios mío, lindo. Y eso es doloroso para la madre. Pero yo me pongo a pensar, esos niños, ¿cómo hacen para abrir? Bueno, nosotros, ¿verdad? Somos campeones, somos una generación de rompimiento. Nos abrimos una brecha, nacimos en el tiempo correcto. Dígale a su hermano, cuando es el tiempo de dar luz tu rompimiento, tienen dolor, parece que te asfixia, parece que te ahogas, todo se pone estrecho, pero es el tiempo de empujar, empujar, empujar y empujar, empujar y empujar, porque viene un rompimiento. Desde que nacimos, el niño tiene que estar 9 meses ahí. Pero cuando Dios dice, hoy es día del nacimiento, hoy es día del rompimiento, y aunque el agua se seque en la panza, aunque no hay un hospital, mire, Yadira, que tiene el hermano de ella que es cirujano, y en el carro tuvo. En el carro, oiga, esa niña de ella estaba en la casa con la familia y todas las cosas, y ahí estaba toda la familia, pero ella dijo que iba a ir al hospital. Ajá, y la niña ahí en el carro nace, y dicen que sabe los hombres que son, pero no tienen rompimiento en un momento de eso. Se aguadean, se ponen aguados. Dios mío, abran el portón, que hay una mujer ahí que parió, y era Yadira. Porque cuando viene el tiempo de rompimiento, no importa qué barrera tiene que cruzar, no importa
anunciando que no importa si ya se rompió la fuente y está estrecho el camino, tienes que empujar la pelvis. Y todos los que estamos aquí empujamos. Y usted nació en un saco de arena, o nació en un pesebre como Jesús, o en un catre, o nació en una cama de cuero de vaca, porque yo en todo eso dormí. O nació con partera, con doctor, o nació solo. Nació esa niña de Yadira Puroni, dice, ay, yo hubiese sabido me ir a casa a los 25, porque no aguanto esta niña. Porque la generación de movimiento, mire, ve, es una generación que se pone pilas y te hace también como padre salir, por sabe que la palabra habla. Oiga bien que Jacob se había casado con Lea, pero como él no amaba a Lea, lo tuvieron prisionero y como esclavo. Primero 7 años, después otros 7, y después dice que otros 7, 21 años. Y estaba con Raquel, y Raquel le salió estéril. Pero llegó el día donde Raquel salió embarazada de José. Y dice que ese día que ella salió embarazada de José, ¿qué dice la Biblia? Que se alegró el corazón de Jacob. ¿Por qué se alegró, pastora? Porque Jacob amaba a Raquel. Raquel era el amor de su vida. Y entonces Jacob, 21 años como esclavo, oprimido, aprisionado, sufriendo. Pero el día que nació José, se comenzó a sentir incómodo. ¿Por qué, pastora? Porque José quiere decir rama fructífera. Y José representaba para Jacob el tiempo de producir. Hay niños que por mucho que usted dice, ay, le voy a comprar un pañalito, a ese niño no le gustan los pañalitos, le dan alergia. Le voy a dar esta leche nido, él quiere una leche de marca. Ay, que le voy a comprar el jabón que venden en la pulpería. Ese niño es un jabón especial y lo provoca a usted a que saque el pistillo, a que lo mire diferente. Es que este niño me salió pirongo. No, te está provocando el niño un rompimiento, porque viene como una rama fructífera, con un tiempo de producción, con un tiempo productivo, con un tiempo de cambiarte tu vida. Rubén fue el primogénito de Jacob, pero José le cambió, mire, ve. Él dijo, no, yo no quiero estar en la casa de mi suegro, ya no quiero estar trabajando en las tierras de mi suegro, yo ya no quiero este sueldo que me da mi suegro, yo ya no quiero ni la mantequilla, ni el queso, ni la cuajada, porque solo eso le daba. Ahora que nació José, yo me quiero ir de aquí. José le provocó un rompimiento. Es que algo te tiene que incomodar. Diga, algo me tiene que incomodar. Ay, no, y le puse José a este niño, porque los nombres en aquella nación y el significado no lo puedes tener ahí. Si era rama fructífera, era que se iba a multiplicar. Si José significa productividad, tenía que producir. Entonces Jacob dijo, necesito un cambio. Tengo que tomar una decisión. Tengo que romper con el conformismo, con la rutina, con la opresión, con la esclavitud, porque vivía en la casa de su suegro. Y Dios le dice, Jacob, levántate de aquí, porque Dios siempre mira el lugar donde usted está estrecho y acomodado usted, pero Dios dice, te voy a sacar, te voy a llevar a otro lugar. José para Jacob vino en el tiempo donde él ya estaba viejo y no tenía fuerza, pero él comienza a sentirse harto de la opresión,
Siente que la familia de ahí ya no era para él. Se cansó de que su suegro lo mandara. Necesitaba otro tiempo. Necesitaba entrar a otra temporada. Necesitas, iglesia, entrar al otro tiempo. Y termino aquí. Dios le había dicho a Abraham que 430 años sería su pueblo, sus hijos. Pero cuando ya tenían 430 años de ellos estar ahí como esclavos, ¿qué pasó, pastora? Comenzaron a clamar a Dios, porque los ponían a hacer lodo, a traer paja, a hacer ladrillos. Pero cuando Dios le dice a Moisés: Moisés, he oído el clamor de mi pueblo, ve y dile a Faraón que lo deje ir. Llegó el tiempo del rompimiento. Llegó el tiempo de salir de Egipto, iglesia. Llegó el tiempo de salir de la esclavitud de Egipto. Llegó el tiempo de salir del entorno donde solo estaba dando vueltas. Llegó el tiempo. Llegó la temporada para el pueblo de Israel. Llegó la temporada para este pueblo. Yo no sé cuántos años, cuántos meses, cuánto tiempo has estado dando vueltas, trabajando ahí, como es el pueblo de Israel. Lo humillaban. Pero Dios, diga Dios, levante la mano, diga Dios, se acordó de la promesa. Dios hoy recuerda la profecía tuya. Dios hoy recuerda la promesa. Y usted se va a parar. Y usted va a discernir. Y usted va a pujar. Y usted va a pujar. Y usted va a pujar. Y usted va a romper hasta salir al otro lado. Y se acuerda Dios de la promesa que le había hecho al pueblo de Israel. Y cuando Moisés llega a donde el faraón, ¿qué dijo el faraón? Oprímanlos más. Si antes le traían la paja con los caballos y en esos carritos de madera y con las llantas grandes, ahora que vayan a traer ellos la paja. Ahora que hagan los mismos ladrillos y que trabajen más si quieren, pero queremos los mismos ladrillos. Y que ellos mismos vayan a recoger la paja. Cuando viene el tiempo del rompimiento, sientes que te oprimes, sientes que te ahogas, así como un niño cuando está en labor de parto, que siente el niño y la madre se tienen que poner de acuerdo, porque si no, mueren los dos por lento. Si el niño no puja y la madre está pujando, entonces diga, aquí me tengo que poner de acuerdo con lo que Dios está diciendo. Y el pueblo de Israel se puso de acuerdo. ¿Y qué comenzó a hacer? Dice que comenzaron a clamar a Dios. ¿Por qué, pastora? Porque ellos supieron que era el tiempo de cambiar. Comenzaron a sentirse incómodos, esclavos. Comenzaron a sentir que ya no soportaban Egipto. Sintieron que el tiempo de pujar había llegado. Sintieron que salir de Egipto a algo nuevo ya era el tiempo. Ellos sintieron que la temporada de experimentar la promesa de Dios había llegado. ¿Cómo te has sentido, iglesia? ¿Cuántos años has esperado un rompimiento? Pero yo sé, mire, yo mañana voy a estar aquí. Ojalá que alguien de ustedes venga y se venga a tirar al piso y diga, de esta unción yo agarro, tomo, me baño, yo no sé, porque la unción usted la puede ver como agua, como fuego, como leña, como piedra, pero alguien necesita un rompimiento.
Por eso he estado yo aquí, digo, tengo que hacer algo aquí. El pueblo de Israel llegó. De mi pueblo, Moisés, que se sienten un bien cómodo, pero llegó el tiempo para ellos. Y estamos experimentando un tiempo nosotros en esta casa de salir de la estrechez, de entrar a un tiempo de cambio, a algo nuevo. Y no te conformes, iglesia, porque alguna gente, cuando el Espíritu Santo la está incomodando, entonces usted se enoja. ¿Y por qué está enojada? Es que ya no quiero este cuartito, ni esta camita, ni esta estufita, ni esta refri chiquita, no la quiero. Pero si todos los años la has tenido. Sí, pero es que estoy incómodo ya. ¿Por qué está incómodo? Porque en el Espíritu sentís que hay un ensanchamiento y que tienes que botar esos chiquitos, que tienes que salir de eso que está tan ahí que te ahoga. Y te das cuenta que dentro de tu vida el Espíritu Santo está provocando un rompimiento. Dios en todo tiempo provocó rompimientos. Si el padre no quería salir de su estado, su hijo nacía como nació José, y José vino para traerle un rompimiento. Yo recuerdo en este momento, cuando estoy predicando esto, el día que Carlos, mi hermano, bien, estaba dengue, y cuando va a dar a luz, viene su esposa y lo va a visitar, y llega de la casa de la pastora Isa y se le revienta la fuente, y venían llegando con la pastora Isa de ver al pastor Carlos, y se regresan otra vez para allá, para el hospital. Y eran gemelos los que habían en el vientre. Pero yo lo que digo, cómo vinieron esos niños, porque el primer hijo en pobreza, el segundo en una pobreza mayor, el tercero en una pobreza peor, iba en decadencia la pobreza. Pero cuando salió embarazada mi cuñada de esos gemelos, yo no sé ese muchacho, pero entró en un rompimiento. Ya tenía su moto, que su aunque sea viejo, pero lo tenía. Y el día que nació me recuerdo que le digo a la pastora Isa, ¿de cuánto le hago un cheque para que vaya a comprar al Palacio de los Niños? Y entonces la pastora Isa, mire, con una bolsa a la izquierda y otra a la derecha, porque era un montón para cada uno. Esos niños, imagínense que era para deprimirse, porque usted en una pobreza y ya tiene 3 y ahora vienen 2, no es para morirse. ¿Verdad que sí? Pero esos gemelos le trajeron a él un rompimiento. Nada de lo que ha venido en este tiempo ha sido para que te mueras. Aquello que te está haciendo incomodar es porque viene un rompimiento. Imagínese yo cuando estaba en la casa de mi mamá. El cuartito mío, usted lo puede ir a ver, es que un día le voy a hacer un video, porque es que tengo que tenerlo como historia. De aquí a ahí, de ancho era, de aquí a ahí hasta donde el pastor Daniel. Solo que había una cama, pero yo ahí estaba. Ahí no soñaba con una casa, creo yo, nada. O sea, estaba yo solo en el reino. Pero lo que quiero decir es que el Espíritu Santo nos va a incomodar de la estrechez, del acomodamiento. Vas a sentir dolores de parto y te vas a dar cuenta que ha llegado el tiempo de que cada palabra que Dios te ha dado. Jacob llevó una palabra que regresaría a ese lugar, pero si no nace José, no se regresa de la casa de Labán. Póngase de pie. Porque esta mañana tienes que meditar que se opone para que no salgas al otro lado.
Si ya viste un cumplimiento de algo, hay algo más. Pero no será fácil, claro, tienes que pujar. Tienes que abrirte una brecha. Tienes que coronar. Tienes que empujar la pelvis como el primer día que naciste. Para que mires y logremos ver esa promesa que Dios nos ha dado. Tendrás que llorar muchas veces. Hay dolor. Hay lágrimas que salen solas. Se te descompone el cuerpo. Parece todo incomodar. Te acuestas de lado y dices que no. Comienzas a tener sueños con aquello que habías pensado dejar. Quizás estabas pensando esa y levantar otra que miraste porque otro estaba próspero y no te estás dando cuenta que tu empresa es de alumbramiento, que solamente es que comiences a clamar, a gemir a Dios. Y entonces Dios direccionará para dónde y cómo llegará y entregará la riqueza del cielo en tus manos para que venga el próximo paso que vas a dar. Y alguien va a decir: este se abrió una brecha en tiempos de escasez, en tiempos de caída, cuando parece que se iba abajo, se abrió una brecha y la sacó al otro lado. Hacedor de milagros. Herido, pero avanza. Herido, pero avanza. Y te preguntan: ¿cómo saliste? Sí. Herido, pero caminando. Sí. Herido pero caminando. Sí. Herido pero caminando. En el tiempo de la luz. Pero caminando. No sé cómo naciste, pero soy el hijo del rompimiento. Yo no sé qué estás viviendo, pero eres la generación del rompimiento. Yo no sé qué estrechez está pasando, pero anuncio un ensanchamiento. Como esas mujeres, como mis padres, 12 hijos sin tener nada, pero ahí había una generación de rompimiento. Y preguntaban: ¿y cómo este hombre va a mantener tantos hipotes si la mujer no trabaja, no sale y él solo tiene un pie? ¿Cómo lo va a hacer? Cuando nace en el rompimiento, él se encarga. Y él en este rompimiento te traerá todo lo que necesitas para tu sueño. En José venía la rama fructífera. Lo vendieron y llegó a Egipto. Y dice la palabra: y todo lo que José tocaba prosperaba. Porque él nació en un parto de rompimiento, pero en una tierra de esclavitud. No importa en qué lugar naciste, en la esclavitud, en la estrechez, en el desierto. Pero Dios dice: llegó el tiempo de romper. Llegó el tiempo de abrirte una brecha. Llegó el tiempo de abrir un espacio. Llegó el tiempo, llegó el tiempo, llegó el tiempo por algo nuevo. Fuerte aplauso a este Dios del rompimiento. Diga: soy rama fructífera donde quiera que voy. Diga: soy bendición. Soy el cumplimiento.